Sabemos que la batalla del 5 de mayo es fundamental porque la posición geográfica de la ciudad de Los Ángeles, hoy 4 veces claro. rica por Zaragoza, o Puebla, como ya nada más la llevaban en esa época, desde su origen es fundamental, ¿no? Por el punto de contacto entre Veracruz, el Pacífico, sureste, centro. Entonces tenemos una posición privilegiada para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues justamente esa posición privilegiada hizo que en el siglo XIX, después de la independencia, o bueno, hasta en el propio proceso de independencia, Puebla tuviera una actividad geopolítica, vamos a llamarlo así en términos contemporáneos, Claro. tremenda, ¿no? Iturbide, ¿con quién negocia la independencia? Con el obispo de Puebla. ¿Cuál es la segunda firma del acta de independencia de este país? Iturbide y luego el obispo de Puebla, imagínate. Cuando entran a atacar los Estados Unidos, ¿no? También en la invasión norteamericana. Otra vez, la zona donde estamos, aquí cerca de San José, es donde se hace la batalla contra los norteamericanos, y el obispo de ese entonces, Francisco Pablo Vázquez, negocia con ellos que no destruyan la ciudad, que se lleven la plata que está en San José, en la parroquia, pero que no hagan destrozos, y lo logran. Es decir, Puebla ya tenía las torres de San Cristóbal se tiran en todas las batallas, todas las pequeñas guerras, la guerra, ¿no? Y las batallas que hubo en todo el proceso de las leyes de reforma, la guerra de reforma y demás, pues las dinamitan. Estas torres son del siglo XX, ¿no? Porque Puebla después de una ciudad que no había tenido tantos conflictos militares, en el 19 se vuelve la gran ciudad de conflictos militares, Sí. ¿no? Entonces los franceses, en este cobro de la deuda producto del imperio francés, como decías muy bien, ¿no? De Napoleón III, que tiene una actitud imperialista y cualquier cosa la agarra como pretexto para invadir, pues le cobra a México. También le cobra a Francia e Inglaterra, pero con los tratados de soledad, España e Inglaterra quedan a gusto, se llaman de la Soledad, por el pueblo de la Soledad, ahí en Veracruz, donde se firman, pero Francia no. Dice, no, a mí no me interesa, yo sí te voy a invadir, ¿no? Toman Veracruz, ¿no? Avanzan, y al presidente Juárez pues le urge hacer una defensa, porque pues van pasando. Ya desde el año anterior, desde diciembre, ya tenía pensada la defensa. El ministro de Guerra y Marina era Ignacio Zaragoza, ni más ni menos, imagínense, a sus 32 años era el ministro, porque era un militar que, si bien nunca estudió en el colegio militar, era alguien que había mostrado unas capacidades y un conocimiento militar de altísimo nivel, una lealtad, también hay que decirlo, a la República tremenda. La macroplaza de Monterrey, de hecho, se llama Plaza Ignacio Zaragoza, por las batallas que ganó. Casi nadie se entera, pero ahí, enfrente del Museo de Arte Contemporáneo, en la macroplaza de Monterrey, hay un monumento maravilloso de Ignacio Zaragoza, porque muchas de las batallas por lo que se hace famoso son en el norte de México. Entonces va escalando niveles por esta inteligencia militar, por este alto nivel patriótico que siempre presenta ante la República y ante Juárez, y el propio Zaragoza es quien pide dejar de ser ministro para venirse a batalla. O sea, él era un hombre de batalla, no de escritorio. Sí, claro. Entonces hay muchas circunstancias que ocurren donde él acaba siendo el general en jefe del Ejército de Oriente, y ahí hay un detalle increíble, Carlos. Zaragoza no estuvo en Puebla 3 o 4 meses antes de la batalla. Zaragoza llegó el 3 de mayo, el 13. Sí, 2 días antes. 2 días antes, o día y medio antes. Si pensamos que la batalla empezó a mediodía, del 5, o sea, 2 días ya se ha apretado. Llega a Zaragoza, pues llega con un ejército, con muy poca gente, con capacidad militar o conocimiento militar para defender. Claro. Se encuentra que en la ciudad, por varios temas también, hay gente de la Sierra Norte, ¿no? La división geográfica municipal no es como hoy, ¿no? Entonces había gente de Xochiapulco, de Tetela de Ocampo, que son los municipios heroicos, ahí vino mucha gente, ¿no? También de Zacapuastla, también de Cuetzalan, de muchas comunidades, estaban acá por azares del destino, de ese destino que ayudó. Y Zaragoza inspecciona la ciudad. Es una ciudad que no tiene realmente una defensa militar. Es más, había un fuerte nada más. Un fuerte que se había hecho en 1814, o sea, imagínate, 50 años antes más o menos, en torno a la capilla de la Virgen de Loreto, allá en Los Cerros. Y ese fuerte militar en torno a la capilla de Loreto, que financió el ayuntamiento en 1814, se había hecho para poder defender a la ciudad del ataque de unos insurgentes por ahí que se andaban levantando en armas, ¿no? O sea, Hidalgo y Allende, imagínate. Y tenían miedo que la insurgencia de Ciudad de México se viniera para acá, y pues el ayuntamiento, repito, en 1814 hace ese fuerte militar. Cuando llega a Zaragoza todo destartalado, ¿no? O sea, nunca funcionó, nunca se utilizó, para acabar pronto.
Entonces eso llega y ese es la única estructura militar para defender una ciudad del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Sí. Imagínate el reto, ¿no? O sea, de veces no dimensionamos ese reto. Entonces, Zaragoza inspecciona, sabe que van a venir por el camino a Veracruz, la 14 Oriente, ¿no? Y entonces sabe que el ejército va a atacar justamente el cerro, porque el cerro, al haber los fuertes, ahí está una posición privilegiada de defensa. Sí, claro. Entonces lo toman porque al tomarlo están tomando el control desde arriba para saber qué pasa en la ciudad. Entonces, pues ya hay un fuerte. En el caso de la iglesia de Guadalupe o la capilla de Guadalupe, se derrumban las torres para poder generar una defensa militar. Hay que usar ingenieros militares. Hay una colonia, la Joaquín Colombres, pues justamente fue uno de los grandes ingenieros militares de este momento, el ingeniero Colombres. De ahí sale el nombre de la colonia, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, hay un gran conocimiento de ingeniería que está aprovechando Zaragoza y mucho amor por la patria, hay que decir eso, porque eso era casi imposible. Es casi como los partidos de fútbol, ¿no? Una gran selección que va a jugar contra una pequeña y siempre dices, pues van a perder, ¿no? Sí, pues claro. Aquí eso es, van a perder. Le informan a Zaragoza el 4 de mayo, no le informan, perdón, antes, en esos días 3 y 4, que hay una parte de los franceses que quieren entrar por Atlisco. Entonces le pide a un general, el general O'Haran, pues que se lleve una parte del ejército pues para defender Atlisco, porque si toman Atlisco, van a entrar por el antiguo camino de un rancho llamado el Rancho Las Ánimas, y pues lo que va a ocurrir es que van a hacer un efecto tijera en Puebla, ¿no? Sí. Entonces le dice, váyanse a defender Atlisco, ¿no? Y esa es la primera batalla que se gana. La del 4 de mayo. Exacto. Esa es la primera. Hay una primero, la del 4. Claro, que si no la gana O'Haran, entonces hubiera habido ejército francés por la retaguardia. Sí. No problema. Entonces, parte de haber ganado el 5 de mayo es la defensa heroica que ocurre en Atlisco. En Atlisco es la del 4. También hay que ponerla en contexto porque eso ocurre ahí. Y el general que hace eso, que liderea esa parte de eso, es el general O'Haran. Él la gana. De hecho, después Zaragoza en los telegramas va a decir que no sabe bien qué pasó. Nadie le ha informado. Pero, pues bueno, lo que pasó fue que la ganó. Por eso no hubo ataque por la retaguardia, ¿no? Respecto a la defensa de Puebla. Y bueno, prepara todo esto. Fíjate que es interesante porque siempre la historia ha dicho, no, los poblanos ni apoyaron a Zaragoza. Eso también es un mito, ¿no? Es un mito. El ayuntamiento publicó un documento y le pidió a los trabajadores que se sumaran, ¿eh? Es como si hoy ocurriera, afortunadamente ya no ocurren, y dijeron, a ver, todo el ayuntamiento, los 5,000 trabajadores del ayuntamiento, 6,000 con todo el sindicato, se me van a presentar con el general de la 25 zona y van a defender Puebla. Oigan, no se maneja ni un arma, aunque sea pedradas. O sea, eso ocurre de verdad. Y dice el documento, está en el archivo municipal, y quien no quiera colaborar, pues va a pagar las consecuencias de esa traición a la patria. Bueno, no lo dice así, pero esa es la idea, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, entonces sí hay un apoyo. Y de hecho, tenemos documentado perfectamente a un voluntario que dice, pues yo me fui a reportar, ¿dónde estaban los voluntarios? En San Jerónimo, ahí en la 7, ¿no? Y yo me fui, y pues yo no sabía nada, pero me fui a reportar como voluntario. Y es que ese voluntario, llamado Patricio Ramos, era pintor. Pintaba cielos de estos telas que vemos en casas antiguas. Ajá. Él se dedicaba a pintar eso, su casa estaba ahí por el Mercado del Alto. Y él escribió una carta maravillosa que se conserva, bueno, no es una carta, es un manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Palafoxiana. Por cierto, lo van a exhibir durante el mes de mayo, para que lo vayan a ver, es una joyita. Ya. Él escribe a sus hijos para que no se olvide la historia del 5 de mayo. O sea, no es un documento militar, es el de un pintor que fue de voluntario para meterse a la batalla, vio la batalla, nunca entró en mano a mano porque no fue necesario, y después escribe un documento como memoria a sus hijos, donde les platica todo lo de la batalla, les dice lo que vio y les dice, y voy a pintar una pintura, etc. Y tenemos las pinturas, están en el Alfeñique, en el Museo del Ejército, en el Archivo Municipal está otra, en el Museo de Intervenciones, en Chapultepec, 4 están en Monterrey, y es el único pintor en la historia de México que vio una batalla y la pintó. Por eso las firmas son tan bonitas, donde dice, siendo testigo ocular de la batalla del 5 de mayo, yo pinté, etcétera, etcétera. Pero usa esa forma, siendo testigo ocular. O sea, nadie me la contó, yo la vi. Es el único caso en la historia de México, ¿eh? Ningún pintor vio una batalla o fue parte, así como voluntario, la escribió y la pintó. Y tenemos el documento, repito, que va a estar exhibido en la Palafoxiana durante el mes de mayo, que es una chulada. Se hizo un facsímil hace unos años que ganó Premio Nacional ese facsímil del manuscrito.
y están las pinturas. Nada más, imagínate, ¿no? Parte de la historia. Y por eso, y esas pinturas, fíjate, concuerdan con esto, porque cuando Zaragoza hace la inspección, se da cuenta que el mejor lugar para hacer para coordinar y dirigir este gran esfuerzo titánico de defender a Puebla del ataque francés, tiene que ser en un punto que a él como militar le permita saber qué pasa con la batalla, pero cuidar todos los flancos. Efectivamente, el general no va a estar en el campo de batalla. Eso nunca va a ocurrir. O sea, tenemos la idea como la película de Mel Gibson, ¿no? Como Braveheart, que está hasta enfrente y al ataque y se mata y se mancha de sangre. No, a ver, eso no es el protocolo militar. El general está en un puesto de mando, recibiendo la información con un plano trazado de manera previa. Lo que vemos en las películas, voy a usar aquí, de que va poniendo, aquí están los caballos, aquí están rifles. O sea, esto es cierto. Sí, claro. Esto se hace en el plano, ¿no? Y entonces le va diciendo a todos sus jefes también, dile al general que se mueva para acá, general, acaban de tumbar eso, pidan refuerzos, y van saliendo y entrando la gente corriendo y dando las instrucciones a caballo para que vayan al campo y regresen. Así ocurre una batalla. Y el punto exacto era los remedios. Los remedios. La iglesia de los remedios. Porque fíjate, claro. voy a ponerla aquí, aquí está la iglesia de los remedios, es cierto. ¿no? Aquí está el centro histórico, vamos a tomar una revista única, va a ser nuestro centro histórico. Va a ser los cerros, ¿sale? Fue el Cerro de Loreto y Guadalupe. Entonces, cuando Zaragoza se pone acá en la orillita, y repito, la 8 y la 20, tiene una torre maravillosa del siglo XVIII, es una iglesia del XVIII, donde le permite algo a Zaragoza. Mira, viendo para acá, salía por esta parte y veía el cerro, ¿no? Entonces podía estar viendo con catalejos, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces vean, si veía para acá, pues veía, no había ninguna construcción, obviamente. Sí, claro, no estaba en el Infonavit Maluca, no había nada de eso, ¿no? Entonces veía perfectamente a los franceses que venían por toda la 14, el antiguo camino de Veracruz, a Mozoc. Sí, claro. Entonces, aquí veía hasta por dónde venían. Aquí podía ver lo que estaba ocurriendo. Por aquí podía ver el centro histórico y por aquí podía ver si se desprendían por acá, que hoy sería donde está justamente el parque ecológico, la ladrillera, donde estaba Díaz y otros. Entonces, si se abría un ramal por aquí, él podía verlos y poder también mandar por acá. O sea, entonces ve la inteligencia militar. Sí, claro. O sea, encontró esta torre y ahí se dirigió la batalla, ¿no? En la iglesia de los remedios. Pero también decía de esta leyenda que existe, o este mito, de que los poblanos apoyaban a los franceses y que le voltearon la espalda, le dieron la espalda a Zaragoza, etcétera. Sí. Mira, a ver, el país estaba dividido. Eso es un hecho, ¿no? Okay. O sea, no hay, o sea, el apoyo a Juárez no era el 100% del país, era un país dividido. Totalmente, sí. Esta división es la que permitió a los conservadores. Sí, conservadores y liberales. O sea, había una división muy marcada. Sabemos que Juárez no llegó con un apoyo masivo tampoco, ¿no? Entonces había mucha tensión. Entonces, a ver, lo cierto de Puebla, como Ciudad de México, como Veracruz, como Querétaro, como la que quieras, había una división social tremenda. Sin duda. Y esa división permitió justamente la invasión, ¿no? No había una idea de soberanía, lealtad. Además, hay que decirlo con todas sus palabras, a pesar de que últimamente, como que, lo voy a decir tal cual lo pienso, o sea, la ignorancia de la historia ha generado que se ataque a Juárez, se defienda a Díaz, como si fueran personajes únicos, ¿no? O sea, que no tienen matices. O sea, como que nos equivocamos en esa lectura, ¿no? Y también nos equivocamos porque estamos haciendo análisis o juicios de los hechos históricos, pensándolos desde hoy, con errores y todo, por falta de conocimiento profundo. A ver, la ciudad, claro que estaba dividida, ¿no? Quien diga es que Puebla era una gran ciudad conservadora. A ver, Puebla fue una de las primeras ciudades que tuvo libertad de imprenta. Y que eso fue lo que generó que el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez pudiera recibir a Iturbide. Puebla es la primera ciudad que se declara independiente de España, no más. Así, el 5 de agosto de 1821, antes que cualquiera de México. Muchas ciudades le tenían miedo a Iturbide, y Puebla, con el apoyo de Nicolás Bravo, con toda la negociación política con el obispo, entra a Iturbide y es la primera ciudad con libertad de imprenta. Los periódicos de Puebla eran durísimos, los periódicos liberales contra los conservadores, sí, ¿no? Entonces, no es cierto que sea una ciudad conservadora, así como le estamos tachando. A ver, había un poder de la iglesia, sí, pero tampoco era estrictamente conservador.